Hola, mi nombre es Cecilia Corso del grado 12 y hoy como presentación para el foro institucional les vengo a hablar sobre la pandemia. Como ya se sabrá, para el foro primero se inicia con una pregunta, la cual se debe estar respondiendo al final del video. La pregunta que yo elegí es cómo prevenirla, así que al final del video la estaré respondiendo. ¿Qué es? Una pandemia se define como la propagación mundial de una nueva enfermedad, considerando que el brote es la aparición de casos de enfermedad que se exceden a lo que normalmente se espera. ¿Cómo surge? Surge de un rebrote en cualquier parte del mundo y que se extiende continuamente dejando millones de muertos. Causas. Por lo general las pandemias ocurren cuando surge un nuevo virus, frecuentemente por la mutación de alguno ya existente, para el cual no se poseen las defensas naturales necesarias, por lo que se propaga rápidamente. A veces con resultados funestos. Aumento de las vías de transmisión, como por ejemplo que cierto virus ya no se transmita solo por el aire, sino también a través de los vómitos u objetos inanimados. Consecuencias. Luego de una pandemia, el decrecimiento demográfico es factuable, al igual que la desestructuración familiar y social, con las consecuentes crisis económicas que esto trae consigo. Adicional a esto, aumenta el número de migraciones debido a que la gente huye del país a otro intentando escapar de la calamidad. La desorganización de la vida humana en general es evidente y es tarea de los gobiernos de cada país devolver la estabilidad de sus ciudadanos para recuperar el ritmo de vida natural y evitar más problemas. A continuación les vendré a hablar de cuál es la diferencia entre pandemia, brote, epidemia y endemia. Brote epidémico. Un brote epidémico es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico y un momento indicado. Endemia. Aparición constante de una enfermedad, trastorno o agente infeccioso nocivo en un área geográfica o grupo de población. También puede referirse a una prevalencia alta crónica de una enfermedad en dicha área o grupo. Epidemia. Se cataloga como epidemia cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. De esta forma, aumenta el número de casos en una área geográfica concreta. La epidemia es más que un número normal de casos de enfermedades. Comportamientos específicos relacionados con la salud u otros eventos relacionados con la salud, solo en una comunidad o región. Pandemia. Para que una enfermedad se denomine pandemia, debe propagarse por todo el mundo, extendiéndose a varios países de diferentes continentes y afectando a un gran número de personas. Es decir, este término no aplica a una gravedad mayor o menor de la enfermedad, sino a una propagación rápida y mundial. Según la OMS, se produce una pandemia cuando aparece un nuevo virus que se propaga por el mundo y la mayor parte de la población no es inmune a él mismo. Preguntas relacionadas con el tema. ¿A qué se llama brote epidémico? Un brote epidémico es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una nueva enfermedad debido a una infección en un lugar específico y un momento determinado. Un ejemplo sería cuando se produce una intoxicación alimentaria provocando que aparezcan casos durante 2 o 3 días que puedan llegar a extenderse durante 2 o 3 meses. ¿Cuándo se denomina pandemia? Epidemia. Se cataloga como epidemia cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. Como consecuencia, aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. ¿Cuándo se declara una pandemia? Para que se declare el estado de pandemia se tiene que cumplir con 2 criterios: que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. Algunas pandemias históricas. La peste negra es producida por el Yersinia pestis, un bacilo que se encuentra en las pulgas de las ratas. Cuando dicha pulga picaba a una persona o ésta sufría algún corte en la piel de materiales contaminados, el bacilo se transmitía y se padecía dicha enfermedad. Una vez infectada la persona empezaba a tener fiebre, dolores de cabeza, náuseas, escalofríos, a tener debilidades que se le hinchaban los ganglios, debido a que las bacterias se trasladaban hasta un nódulo linfático. A esta peste bubónica se le denominó con el nombre de peste negra debido a que los infectados presentaban marcas oscuras en la piel. Coronavirus o COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por la pandemia del coronavirus que se ha propagado por todo el mundo, la cual estamos atravesando actualmente.
esta pandemia será recordada históricamente y algunos de sus síntomas son tos seca, fiebre y dolores en las articulaciones. Se recomienda ser discreto y tener distanciamiento social, ya que esta enfermedad se propaga al contacto de las personas. ¿Cómo prevenirla? Dada la importancia y la potencial trascendencia de los brotes nosocomiales, es necesario establecer mecanismos de prevención y control precoz de los brotes. Muchos brotes de centros sanitarios se podrían haber evitado si los trabajadores sanitarios hubieran utilizado de manera rutinaria y apropiada las medidas de prevención de infecciones. Al mismo tiempo, para detectar y controlar de manera rápida y eficaz los brotes desde su inicio, cada centro debería tener un programa de vigilancia y prevención y control de las infecciones adecuado a las características del centro. El programa debería protocolizar y promover prácticas de prevención de infecciones basadas en la evidencia y disponer un sistema de vigilancia capaz de detectar los primeros indicios de los brotes. Acumulaciones de casos, elevación de las tasas de infección por microorganismos de importancia epidemiológica, etc. De esta manera se pueden implementar medidas de control para interrumpir un brote y impedir que se produzca. Y para dar por terminado, una pequeña conclusión. Esta información dada anteriormente es una ayuda para poder estar al tanto en qué consiste cada cosa, ya sea una pandemia o un pequeño brote o una epidemia, y asimismo tener las medidas de protección adecuadas para poder sobrepasarla exitosamente y no dejar que se expandan y asimismo evitando otra pandemia. Recomendaciones respecto a la pandemia actual. ¿Debo evitar dar las manos a las personas con el nuevo coronavirus? Sí, los virus respiratorios pueden transmitirse al darse la mano y tocarse los ojos, la nariz y la boca. Es mejor saludar con un gesto de mano o una inclinación de cabeza o una reverencia. ¿Cómo debería saludar a la otra persona para evitar contraer la enfermedad por COVID-19? Para prevenir la COVID-19, lo más seguro es evitar el contacto físico. Al saludarse, se pueden utilizar otras formas seguras como saludar con un gesto de manos o inclinar la cabeza o el cuerpo. Usar guantes de goma cuando se está en público es una forma eficaz para prevenir la infección por coronavirus. No, lavarse las manos con frecuencia proporciona más protección al frente del contagio de la COVID-19 que usar guantes de goma. El hecho de llevarlos puestos no impide el contagio, ya que si uno se toca la cara mientras los lleva puestos, la contaminación pasa del guante a la cara y puede causar una infección. Con esto doy por terminado la exposición, espero les haya gustado mucho. Gracias.